¿Alguna vez pensaron estar en el lugar de una persona que observaba cómo sus familiares y amigos se encontraban totalmente destruidos, no solamente por dentro, sino también por fuera? Gente que había perdido la esperanza de luchar por sus sueños debido a las ideas trastocadas que se les impusieron como si fuera una especie de maldición para el resto de sus vidas, que en algún punto simplemente los obligó a buscar maneras de acabar con ellos mismos. Observaba cómo sus padres, yendo de un lugar a otro, limpiando cada rincón de lo que podría considerarse un hogar. Sin embargo, tampoco podía quejarse tanto, cuando al menos tenía un lugar donde caer dormido, sin tener miedo a que algo le pasase mientras dormía. Mamá, ¿esta noche vas a regresar a la casa? Preguntó el adolescente mientras jugaba con unas latas junto a sus hermanos menores. No lo sé, hijo. A veces los hombres se demoran mucho en ordenar sus documentos, por eso me quedo hasta más tarde. Aquellas palabras no tenían sentido absoluto para Olyu, un chico de tan solo 15 años de edad que tenía que adivinar lo que su progenitora trataba de decirle. Hasta que un día simplemente decidió seguir el camino que recorría su madre cada noche, y se percató que ella se iba a una esquina de la cual cada mañana se murmuraba que estaba llena de mujeres de color dispuestas a ganarse la vida. Al día siguiente, Olyu decidió hablar con ella al ver todo lo Madre, ocurrido. buenos días. ¿Cómo amaneciste hoy? Todo bien, hijo. ¿Por qué la preocupación repentina? Por nada, mamá. Solamente que hoy día te vi muy cansada. Ella lo vio con ternura y se acercó dándole un pequeño abrazo. Es verdad, pero estoy lo suficientemente fuerte como para mantenerme atenta a todo lo que realizan mis pequeños, así que no te comas mucho la cabeza. Olyu soltó una débil sonrisa y se dejó llevar por la calidez suya, a pesar de que en su mente aún se mantenía viva la imagen de su madre siendo escoltada por varios hombres a quién sabe dónde. Decidió no atormentarla con sus dudas, dudas que aún estaban porque él no se atrevió a adentrarse más que en aquel tema, tal vez por rechazo o porque no estaba listo para afrontar la realidad. Los días pasaron y su madre seguía llegando tarde. Olyu decidió ayudarla más en los quehaceres del hogar para aliviar su cansancio. Sin embargo, una mañana mientras el menor se encontraba limpiando la cocina, escuchó el sonido de la puerta abrirse, así que supuso que se trataría de ella, y lo era. Pero lo que vio también fue algo completamente horrible. Sus brazos estaban llenos de moretones, su cuello tenía marcas de lo que parecían ser uñas, que desgarraron parte de su piel, y por último su rostro, el labio partido y uno de sus ojos completamente morado. Se acercó con notable preocupación y con tono de lástima habló. Mamá, por Dios, ¿qué te ha pasado? ¿Quién te hizo todo esto? No pudo evitar soltar algunas lágrimas que caían No por es su rostro, nada, como el simplemente rocío no de me la lluvia. percaté por donde iba caminando y caí de las escaleras golpeándome en todo el cuerpo. Olyu sabía que aquello no era verdad, porque una persona que se resbala no tiene todo lo que tiene su madre en estos momentos, porque su madre tiene marcadas las huellas de unos dedos alrededor de su cuello, pero a pesar de todo lo que ve, decide callarse, porque sabe que solo terminará por angustiarla más. Su madre se queda en casa unas cuantas noches, pero conforme las heridas y moretones van desapareciendo, ella también vuelve a su rutina, por lo que decide seguirla como lo había hecho veces anteriores, logrando escabullirse esta vez más cerca, sin ser percatado. Las horas pasan y ella sigue parada en aquel lugar sin inmutarse. Sin embargo, de un momento a otro aparece un hombre blanco alto, con un porte elegante y un sombrero rojo oscuro, que para lo que era la noche era llamativo y podría diferenciarlo fácilmente de todos los demás. Pudo ver cierto temor en los ojos de su madre, por lo que supo que era él. No, él es el culpable y voy a hacerlo pagar. Pensó realmente furioso, mientras apretaba sus puños para calmarse y no cometer una locura. Con el hombre ya reconocido, Olyu empezó a perseguirlo cada vez que tenía la oportunidad. Él solo esperaba el momento perfecto para regresarle cada golpe que le había dado su madre.
Sin embargo, los días pasaban y se desesperaba al no saber dónde interceptarlo. Cada vez tenía que ser más sigiloso. Se escapaba por las ventanas, por la puerta trasera e incluso trepaba al segundo piso, hacia la sombría calle. Pasó así un largo tiempo, hasta que un día a altas horas de la madrugada, cuando ya todas las mujeres habían ido solas o con un acompañante, el señor se metió a un callejón para fumar tranquilo, pero no contó con que un adolescente lo encararía. ¡Tú! ¡Maldito miserable! ¿Qué le pasa a usted? ¿Por qué me mira de esa manera? Insolente. Sin pensarlo dos veces, Oliu empezó a golpear sin piedad a aquel señor una y otra vez, dejándole la cara llena de sangre y casi al borde de la muerte. Prácticamente su mente se encontraba en blanco. La razón se desvaneció en él, dejándose llevar por su instinto, como si de un animal se tratase. Luego de aquel accidente, Oliu regresó a casa y no volvió a ver al hombre. Pero nada era eterno, porque un día yendo a comprar pan para el desayuno se encontró con el mayor, quien lo observaba fijamente. ¿Quién es ese tipo? ¿Qué está tramando? ¿Cómo sabe dónde vivo? ¿Por qué me está persiguiendo? ¿Quién es? Susurró para sí mismo mientras la angustia lo carcomía por dentro. Y sin más, regresó rápido a su hogar y se quedó dentro por días. Tenía miedo de una posible venganza no solo hacia él, sino también a su madre. Una mañana, la mayor le pidió a su hijo que comprara un carrete para remendar algunas prendas, y él aceptó, pero con un tono de incertidumbre, pues aún tenía temor por lo que podría pasar. Caminando por las calles, notó que todo a su alrededor se mantenía en silencio. Ni siquiera lograba escuchar el sonido del viento. Incluso miraba de un lado hacia otro, a cualquier mínima cosa que pudiera ser un indicio extraño. Pero en un pequeño descuido sintió como alguien lo jalaba del brazo, llevándolo a un callejón donde dos hombres lo tenían sujeto, mientras aquel hombre, de vestimenta elegante, yacía parado frente a él. Tú fuiste el chico que me volvió aquella vez. Tienes suerte de que estuviera ebrio, porque si no, te hubiera roto los huesos ahí mismo. Y tú fuiste el malnacido que golpeó a mi madre. Siempre estabas con ella en la esquina del bulevar, y un día llegó a casa llena de moretones, y yo vi el miedo que expresaban sus ojos. Yo no le hice nada a esa mujer, así que tienes suerte de que esté de buen humor. Así que maldito esclavo, me vas a pedir disculpas por tu insolencia. Se agachó hasta estar a su altura y lo tomó del mentón para que lo mirara fijamente. Jamás. Sé que fuiste tú. Dicho eso, le escupió en toda la cara. Respuesta incorrecta. Sin perder el tiempo, los tres tipos empezaron a golpear a Olio como si estuvieran poseídos, pues no le daban ni un mínimo respiro. El menor sentía su rostro arder, y poco a poco su cuerpo fue debilitándose. Pensó que moriría ahí mismo, como un desecho sin más. Él solo sería otro negro que mataban. Decidió esforzarse en recordar el rostro de su madre. Quería recordar su sonrisa, y no aquellos ojos llorosos y llenos de temor que vio aquel día. Perdón, madre. Fui imprudente. Luego de eso, simplemente se desmayó. Esa mañana Olio no murió. Su cuerpo fue arrastrado como si un perro fuera. Lo llevaron a un lugar lejano del cual nunca más pudo salir. Un lugar lejos de su familia y de su antigua vida. Olio se encontraba en una situación de espanto al ver su entorno lleno de desesperación y agobio. Sentimientos acababan con la esperanza de volver a ver a su madre. Con las pocas fuerzas que tenía, comenzó a caminar de un lado a otro, con el fin de responderse a sí mismo. ¿Dónde estaba? Aquella pregunta merodeaba su mente una y otra vez. Observaba a hombres corpulentos que lo miraban con malicia, a hombres delgados hasta los huesos, quienes parecían no haber comido ni una migaja de pan hace meses, y mujeres con la piel pálida y demacrada que lo único que hacían era llorar desconsoladas sin saber qué sería de sus vidas, o a lo mejor lloraban por tener que aceptarlas.
En este contraste, el joven Oliu estaba a punto de colapsar por lo que veía a su alrededor. Era demasiado para una persona que solo había presenciado o vivido problemas menores y no el sufrimiento de aquellos que eran considerados animales y no humanos. En ese instante es donde conoce a quien sería una persona muy importante en su vida. Empiezan a charlar y el joven, quien se llamaba Dylan, le cuenta cómo funciona este sitio. Oliu, mientras tanto, escuchaba atentamente hasta que decide preguntarle. ¿Y cómo llegaste acá? Una noche, mientras me encontraba en la casa de mis padres, un grupo de oficiales tocaron la puerta. Mientras me levantaba para abrirla, escuché un ruido fuerte y vi cómo habían roto la entrada para rápidamente arremeter de manera violenta contra mis padres y hermanos. En el intento de defendernos, sentí un golpe en mi cabeza y fui perdiendo la conciencia. ¿Y tú? Oliu suspiró y con pesar le contó todo lo que había pasado con su madre y él. Empezó desde sus salidas nocturnas hasta el día donde golpeó a aquel hombre y como un tiempo después lo atrapó y se vengó hasta casi el punto de dejarlo moribundo. No sé si te sirva de consuelo, pero muchos de nosotros hemos pasado la misma situación o una mucho peor. Por ejemplo, esa persona que ves al fondo. Señaló Dylan, provocando que Oliu se girara a observar. Desde que llegó, no le ha hablado a nadie. Y se rumora que vio a todos sus seres queridos ser asesinados frente a sus ojos. Cuando el chico terminó de hablar, un hombre entra y arrastra de quien hablaban. Oliu se percató que no había ninguna emoción en su rostro. Es como si se hubiera acostumbrado a esta vida. El tipo lo llevó al medio y le propinó latigazos, puñetes y demás castigos. A pesar de estos, nadie se atrevió a acercarse. Solo después de que lo dejaron, ven cómo alguien se aproxima y lo trata. Al transcurrir unas cuantas semanas de trabajos forzados y pequeños castigos, Oliu se está dando cuenta de que se está acostumbrando a esta vida. Sus pensamientos volvieron a la realidad en cuanto ve al hombre que fue golpeado aquella vez. La curiosidad le ganó y se animó a hablarle. ¿Por qué no te defendiste ante ellos? No hay otra forma de seguir con vida, sino demostrando que nunca nos podrán vencer, siguiendo sus reglas, obedeciendo sin réplicas y aún así seguir de pie. Esa es la mejor manera de probarles que no tienen razón. Oliu se quedó pensando en si él sería capaz de tales acciones. ¿Sería tan fuerte de aguantar tales atropellos? Se considera un hombre orgulloso y testarudo, así que lo más probable sería que le lleve la contraria. Se imaginó muchos escenarios en donde era la víctima, pero sus pensamientos fueron cortados por la voz del otro sujeto. Mi nombre es Otto, eres el primero en saberlo. Ambos siguieron hablando de temas triviales, pero Oliu tenía una pregunta en su mente desde que comenzaron su conversación. Después de tanto revuelo, se atrevió a sacarlo a flote. Disculpa mi atrevimiento, pero he escuchado entre los muchachos muchos rumores del por qué estás aquí. Quisiera saberlo por ti y cómo te sentiste. Puedes confiar en mí. De esta manera, Otto, con el candado en su corazón, decidió ingresar la llave y explicar lo que pasó. Mientras hablaba, sentía cómo la presión en su pecho se desvanecía. Dejó salir toda esa tortura. Oliu escuchaba atentamente, prestando atención a cómo se quebraba. Silenciosamente veía las lágrimas que brotaban de su rostro ante tales trágicas memorias. Otto, al concluir de hablar, sintió un fuerte abrazo y esas pocas palabras que necesitaba escuchar. Que es un hombre muy fuerte, que lograrían salir con vida y buscaría lo que dejó en casa. Termina y en un acuerdo taciturno pactan que esa conversación quedaría entre ellos y nadie más. Después de un par de meses, el joven Oliu ya no podía soportar más esta desdicha, la cual se repetía de la misma manera todos los días, los mismos trabajos y maltratos que tuvo que presenciar sin motivo alguno, solo por el deseo que sentían esos animales, una palabra muy horrible para una persona, pero que describe exactamente cómo eran sus explotadores. Mientras Oliu estaba trabajando con sus compañeros en una cabaña cerca del campo, oye un ruido y ve cómo un guardia golpea violentamente a Dylan. Al observar esto, intenta detenerlo, pero este pide refuerzos y entre todos le obligan a él y a Dylan a arrodillarse frente al suboficial. Todo el ambiente se pone tenso. Los suboficiales se quedan mirando a los dos amigos mientras el oficial mayor
y amaba al nuevo recluta. Le ordenó que golpeara a Olio, a lo cual éste se negó, pero es amenazado con ser golpeado si no hace lo que él dice. Al final tuvo que obedecer, y los golpes que recibió Olio fue de una manera tan salvaje que nadie podría describirlos. Luego de tal escena, su amigo lo llevó a su cuarto para curar las heridas. Aquella noche el novato no pudo dormir con la culpa que llevaba adentro, y decidió buscar a Olio y disculparse. Al llegar a su habitación se encontró con Dylan, quien quiso golpearlo, y se dejó porque pensó que se lo merecía. Luego de un rato, Dylan paró y el soldado aprovechó para observar el rostro de Olio, totalmente desfigurado y con el cuerpo destrozado. Empezó a llorar ante la confusión del contrario. Solo pensó que ningún ser humano merecía vivir de esa manera y sentía que debía hacer algo para liberarlos. El recluta les cuenta un plan de escape, a lo cual Dylan se niega, pues lo considera un acto suicida. Sin embargo, Olio, con la poca fuerza que le quedaba, se animó a escapar de aquel infierno, diciendo: Y hoy voy a morir, aunque sea, quiero despedirme de mi madre. Aquellas palabras fueron suficientes para tomar una decisión. Esa misma madrugada, el novato fue donde los demás guardias con la mentira de que los esclavos estaban comiendo las reservas que tenían. Ante la molestia y la ilusión de seguir maltratando a las personas, fueron donde se les indicó, pero no encontraron nada. Ese fue el momento exacto donde Olio corría junto a Dylan, quien le ayudaba a llegar a un camión que era la llave a su libertad. Los oficiales gritaron que se detengan, y cuando se dieron cuenta, ambos y sus amigos corrieron aún más. Cada vez ya estaban más cerca de su libertad, ya todos se encontraban en el carro y solo faltaba Olio, quien mientras corría se tropezó y cayó. Uno de los oficiales estuvo a punto de atraparlo, hasta que el traidor se bajó del camión y lo ayudó a pararse para finalmente subirlo de un solo empujón. Lamentablemente el soldado no pudo volver a subir, pero mientras era atrapado por los demás guardias gritó: ¡Sé libre! Olius solo lo miraba con tristeza, y poco a poco, por las heridas que le dejó la golpiza, se fue desvaneciendo con una voz en su mente que le decía: Perdón por todo, madre. Te quiero.